Naquele tempo, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si como surpreender a Jesus em suas palavras. Enviaram-lhe depois seus discípulos juntamente com os herodianos, os quais disseram: Mestre, nós sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a ninguém, porque não fazes acepção de pessoas. Dice-nos, pois, o tu parecer, ¿es lícito dar o tributo ao César ou não? Jesus, porém, conociéndole a malicia, disse: Por que me tentáis, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E lhe apresentaram um dinheiro. E Jesus disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Eles responderam: Del César. Então disse-lhes: Dai, pois, ao César o que é de César, e ao Deus o que é de Deus. Desde el último mes, la última misa, han sucedido muchas cosas y una de las que no quería dejar de comentar es un pecado que es de los más graves que se puede cometer, que es el pecado de idolatría. Cuando uno estudia la Sagrada Escritura, ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un pueblo elegido, un pueblo hebreo, es deportado a Egipto, es deportado a Babilonia, etc. ¿Y cuál es la causa? A su infidelidad al verdadero y único Dios. Y es por esto que siempre se enseñó que la idolatría es un pecado que va contra el primer mandamiento. Y es un pecado gravísimo. Y cuando la idolatría está siendo efectuada por supuestos jerarcas de la iglesia, es ainda esto causa peor todavía por todo el escándalo que eso implica. Cuando ustedes saben que Chile está en una situación bastante difícil, desmanes de todo tipo, etc. Y pensamos realmente si estas cosas que está a sufrir este país, hermano, no será, entre otras, por los obispos de Chile hicieron lo que después hizo Francisco en Roma, un culto a la Pachamama, un culto a la Mai Terra. Y lembren que la Mai Terra, la Terra es una criatura, Dios creó a Terra. La Terra no es una diosa. Entonces, y que estas asneras se hacen por gente que supuestamente conoce los 10 mandamientos, que supuestamente conoce a Jesucristo, eso es una barbaridad espantosa, porque además promueve el escándalo y promueve que la gente que acredita en estas asneras fique en esas asneras, fique en ese culto idolátrico. Me lembro que había un obispo en el norte de Argentina, que en el norte de Argentina es muy común el tema ese de la Pachamama y toda esta tontería. Y el obispo en su catedral hizo un buraco a la entrada de la catedral, en el atrio, un buraco para que la gente del lugar eche su vino, sus folias de coca y estas cosas que suelen echar para dar culto a la Pachamama. O sea, supuestamente un obispo católico fomentando estas normas. Claro, ¿cómo no vamos a tener castigos de cero? Entonces, realmente que aprovechemos esta Santa Misa para reparar, ofrecer la comunión en reparación de esos pecados. Porque no son cosas menudas, no son cosas menores, son cosas sumamente graves, porque afectan a la misma esencia divina. Y un comentario sobre el Evangelio de hoy, sobre
Primero, podríamos hablar un poquito de la adulación, porque dice la Escritura que los fariseos fueron y le dijeron a Jesús, Señor, Maestro, tú que eres veraz, o sea, lo llenan de incienso a Cristo. Pero claro, eran los enemigos de Cristo. Oh. Y Jesús no sabía perfectamente, y por eso les dice, hipócritas, ¿por qué me tentáis? La adulación lembre siempre que es un pecado. Bien, y entonces cuando le dice, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Pagamos o no pagamos el tributo de César? Y Jesús sale con esta contestación magistral, que le dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mas, esta contestación muchas veces se usa para justificar la separación de iglesia y de Estado. Separación de iglesia y de Estado que surge como una consecuencia de la Revolución Francesa. No hay tal separación de iglesia y Estado. O sea, siempre el Estado tiene que estar sujeto a la iglesia. Es como un cuerpo y un alma. Ambos se complementan y se ayudan y se perfeccionan. Mas si yo separo iglesia de Estado, estoy a hacer una barbaridad. ¿Por qué? Y porque Dios es Dios, no solamente de la iglesia, sino también Dios es dono del Estado. El Estado debe responder a Dios. El Estado debe responder con leyes justas, con leyes que favorezcan la virtud de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y ya vemos lo que ha traído la separación de iglesia y de Estado, las leyes injustas. No vamos a hacer más comentarios sobre este tema, por todo lo que hemos vivido últimamente. Entonces, ahí vemos cómo la Revolución Francesa estragó esta unión que en la cristiandad siempre existió. En la cristiandad siempre los reyes estaban sujetos al poder de la iglesia. ¿Quiénes eran los que coronaban a los reyes? Los papas, los pontífices, iban y coronaban al rey. Y lembren el caso famoso de Napoleón. Napoleón, cuando rapta al Papa Pío VII, lo lleva a París y él toma la corona de manos del pontífice y él se corona a sí mismo para indicar que él no tiene nada que ver con la iglesia. Y ahí comienza la larga historia del laicismo y de todas las persecuciones a la iglesia por parte del Estado. Entonces, no vayamos a caer en el error de pensar, porque ese error incluso fue ratificado por Benedicto XVI, el supuesto Papa católico, que decía que la separación de iglesia y de Estado era un éxito de los tiempos modernos. No, al contrario. Si hubiese esta subordinación de iglesia y Estado, entre otras cosas, a ninguém se le pasaría por la cabeza, por ejemplo, hacer una ley de aborto. No, porque va contra los mandamientos de la iglesia y acabó. A nadie se le ocurriría mandar embora a un condenado a 12 o a 120 años de cadena a la rúa. ¿Por qué? Y porque va contra la justicia, etc. Entonces, no advertir esta cosa, dar al César lo que es del César, implica que nos debemos dar al Estado lo que el Estado eventualmente, buenamente nos pida. En fin, pagar los impuestos para sostener los sistemas de salud, de educación, etc. Mas no podemos ayudar a un Estado que es contra la iglesia, que es a favor del aborto, que es a favor de tantas y tantas barbaridades, las leyes LGTB y todas estas cosas. Y debemos combatir estas cosas. En la medida de nuestras pobres fuerzas debemos oponernos a estas cosas. Por eso es que no podemos apoyar a gobiernos que favorecen estas leyes inicuas, de corrupción de menores, etcétera, etcétera. Y en esto, queridos fieles, debemos tener mucha clareza y mucha firmeza.
porque nos, en fin, más mal que mal, yo creo que ya estamos encaminados, quiera Dios que perseveremos, mas de você va a depender que vuestros filhos sean católicos, que vuestros filhos sean realmente firmes en la fe, porque vuestros filhos van a tener, si no ya estamos con un ataque terrible, vuestros filhos van a tener ainda más ataques contra la virtud de la pureza, contra su sexualidad, a favor del comunismo, etc. Entonces debemos rezar, debemos pedir, estudiar, releer la doctrina de la Iglesia, los documentos que condenan la Revolución Francesa. ¿Cuántos son los sacerdotes, obispos? Bueno, los últimos pontífices conciliares no se salvó ninguno. Que pasen loas a la Revolución Francesa. Y que es la revolución que cortó precisamente esa unión de Dios, de la Iglesia con el Estado. Y es lo que permitió la laicización de los Estados. Y los Estados deben ser católicos porque el Estado debe favorecer la virtud del fiel para poder conseguir la salvación de las almas. No debe haber esta separación. Y debemos trabajar para que esto se reintegre. Debemos trabajar para que vuelva Cristo a reinar en todas las sociedades, en todos los estamentos, en las familias, en la escuela, en el gobierno. Parece hablar de estas cosas de una utopía en estos tiempos, mas es lo que debemos tener claro que debemos hacer. Pidamos al buen Dios y a la María Santísima la gracia de saber, de tener firmeza en estos principios, de no claudicar en ninguno de estos principios, de trabajar, como decimos en el Padre Nuestro, vénganos tu reino, de trabajar por el reinado social de Cristo, para así un día alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima.